lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:10 en la mañana. Escuchamos en la primera parte de este espacio a un especialista en materia legislativa, el doctor Pedro Cornejo, que nos explicaba el procedimiento parlamentario. Hace minutos dialogamos con Pamela Aguirre, de la bancada de UNES, asambleísta por Imbabura, con su postura de defensa a la causal en este caso de peculado, que sustentará el juicio político en contra del presidente de la República. Hoy generamos el contraste con el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, que está con nosotros acá y visita nuestra mesa de trabajo. Ministro, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Gracias, a las órdenes. Ayer el presidente estuvo con su gabinete, entiendo que usted no participó, estuvo con la mayor parte de ministros de Estado, asambleístas, haciendo un análisis de los diferentes escenarios vinculados al juicio político. ¿Cómo ve el gobierno? ¿Cómo ve usted, ministro Esteban Bernal, los diferentes escenarios que podrían desembocar del trámite de este procedimiento que sí o sí se va a llevar adelante en la Asamblea Nacional? Bueno, le debo mencionar que efectivamente no participé porque estamos dedicados, una gran parte del Frente Social, a afianzar la política social en territorio. Estuve en Guayaquil, en Milagro, ayudando a la gente, entregando kits de alimentos, kits de vestimenta, kits de vivienda, dando una protección social a todos quienes están por la época invernal, por el sismo, afectados, y de esta manera seguir con nuestro trabajo de manera permanente, sin perjuicio de ello, y que me gustaría también profundizar en la parte social. Usted sabe, Fabricio, que nunca rehuyo. Primero, le debo mencionar que he quedado gratamente admirado que por fin se hace pública la alianza entre el Partido Social Cristiano y UNES, ¿no? Lo acaba de decir la asambleísta que me anticipó. ¿Asambleísta qué apellido es? Pamela Aguirre. Aguirre. La asambleísta, no le ubico bien, pero entiendo que es de UNES. Sí. Pero acaba de mencionar textualmente, es más, usted le repitió la pregunta y lo ratificó ya tratando de derivar. Pero ella dice... Hay una alianza... En temas puntuales legislativos, dice ella. No, mire, eso se puede llamar acuerdo legislativo o alguna cosa. Manifestó la existencia de una alianza entre el Partido Social Cristiano y UNES. Así lo dijo. Yo escuché, estaba aquí, esperando, lo cual es grato entender que por fin esto se hace público, ¿no? Y además con una de las actoras de esa alianza, para que se puedan percatar a dónde le llevan al país. Y con respecto al juicio, la vamos a pelear. Como decía quien en vida fue César Monge, la pelea es peleando. Y la vamos a dar pelea desde la perspectiva del concepto, de las ideas, desde el contraste, porque lo que estamos viviendo es un tema completamente absurdo. Mire usted, Fabricio, aquel grupo que acusa al presidente Lasso es el grupo que tiene a un presidente prófugo, a un vicepresidente que estuvo preso por años, a varios ministros de Estado imputados penalmente, huidos, enjuiciados, presos, gerentes. Ellos son los que dicen que el presidente Lasso ha cometido peculado. ¿Y sabe de qué le acusan? De un contrato del año 2018. ¿Sabe cuándo es el presidente Lasso presidente? El 2021, mayo del 2021. Le dicen que porque no ha actuado, por omisión. Primero, no necesito yo ser un jurista, soy economista, pero interpreto bien la normativa que rige a mi país. El peculado es un delito de acción, no de omisión. Pero bueno, que quede para los abogados este tema. Pero aún así, esconden hasta un documento en el cual el presidente, cuando recibe esa información, manifiesta y dispone que se hagan los trámites pertinentes, sumado a que la propia Contraloría General del Estado no genera ningún tipo de incidencia penal en ese informe de un contrato que está comprendido entre el 2018 y 2020. Yo voy a tener en este medio de comunicación y en otros también cantidad de gente que estará diciendo todo lo contrario, pero la razón no pide fuerza. El peculado es de acción pública. Es una acción de carácter pública en la cual un funcionario público se apoya de su realidad, etcétera, y genera un daño y un perjuicio y un delito para aprovecharse de los recursos públicos. La definición clásica del peculado es la disposición arbitraria de fondos públicos para beneficio propio de terceros. Usted ha sabido bastante bien esa es la definición clásica. Perfecto. Pero también hay otras formas de peculado. ¿Cuál? Por ejemplo, lo que aseguran quienes acusan al presidente, que él permitió que terceros perjudiquen al Estado. ¿En dónde está eso? No, le pregunto. No lo hay. Vea, Fabricio, no soy un vocero oficial de este particular, pero lo hablo como ciudadano. Es inaudito que se piense enjuiciar a un presidente de la República
por un hecho suscitado antes que sea presidente de la República, ¿o estoy mintiendo? Aquí no hay, aquí no hay corresponsabilidad, ¿no? aquí no hay ¿Pero corresponsabilidad del presidente. ¿Pero cómo? Dice que el presidente sabía, que el presidente no impidió, que el presidente no denunció. Pero todo está en el marco de la especulación, de audios, entre comillas, que ni siquiera le nombran al presidente de la República. No, imagínese usted, le voy a acusar a Fabricio Vela por un audio que presento en otro medio de comunicación en el que habla de un tercer periodista y de un cuarto periodista, pero digo, pero Fabricio debe haber conocido. Así se está juzgando en este país, y no le miento nada, y usted lo sabe, usted es un hombre serio, usted es un hombre formado. Además de que, efectivamente, el contrato por el cual determina el tema del peculado, es un contrato que se suscribe entre 2018 y con términos en el 2020. Nosotros entramos a la administración pública el 24 de mayo del 2021. Solo ahí un elemento básico de escuela para entender que no existe nada, nada. Votos pueden tenerlo. Ojalá la razón permita a varios legisladores evaluarlo, porque es una barbaridad, es un contraste y una ruptura del orden constitucional. Se menciona la alerta, por ejemplo, del gerente de Flopec en ese momento, el almirante Johnny Estupiñán, sobre este tema, y que supuestamente no hizo nada el presidente de la República. Hay un oficio por parte del presidente de la República en el cual pide que se tomen las acciones pertinentes. Obviamente están ahí elucubrando millón y un cosas, mi querido Fabricio. Este es un contrato que nada tiene que ver con nuestro gobierno. Nada, nada. Solo ponga en los tiempos. Usted, hagamos un Big Bang. Y yo estoy contentísimo que lo hagamos para que le ilustremos a la ciudadanía y sepamos a qué estamos sometiendo. De verdad, hay probabilidad mínima de un peculado de una persona que no era funcionaria pública. A usted yo le puedo acusar de lo que ha hecho en Sonorama cuando no era trabajador de Sonorama. ¿De verdad lo puedo hacer? No, pero la argucia para poder meterse en la interpretación, en la forma en la que dicen, con la algarabía, aquellos que tienen a su expresidente prófugo, aquellos que tienen a su ex vicepresidente recién salido de la cárcel, aquellos que tienen a ministros de Estado imputados penalmente, unos presos. Están presos del señor Capaya, si mal no recuerdo. No, está preso de su administración, el señor Bravo, de su administración. Varios ministros de Estado huidos. Recientemente un conflicto diplomático con el país de Argentina por haber permitido huir a una persona que tenía sentencia, a su ex ministra de Obras Públicas. Es decir, ellos están acusando al presidente de la República de un famoso peculado, de un contrato del año 2018 al 2020 cuando el presidente no era presidente. Ahora, o sea, esa es la realidad del país. No existió otra, mi querido Fabricio. Ahora, no luego de la reunión de ayer, queda claro también que el presidente se va a defender. El presidente va a defenderse ante la Asamblea. También no hay cómo defenderse. Claro, lo vamos a defender, nos vamos a defender y con fuerza. Y nos vamos a defender con fuerza de las ideas. De las ideas, del contraste como el que hoy he venido a este medio de comunicación a decirle, porque les respeto a usted y a todos quienes ven y escuchan este medio de comunicación, a decirles exactamente lo que le digo. Y si usted, uno de los periodistas más acuciosos que tiene este país, no me contrasta lo que le estoy diciendo, es porque es verdad lo que digo, porque no existe nada más de lo que le acabo de mencionar. Y mencionaba la asambleísta. Yo al final no soy el juez. No, si no digo ni que soy usted actor político. No, ni digo que catalogue, lo que le estoy diciendo es que usted ha sido muy fuerte cuando a mí me tiene que contrastar, en función inclusive de mis responsabilidades de política social. Y así será. Yo siempre doy la cara. Y el gobierno del presidente Lasso la vamos a dar. Decía su invitada previa, ¿no? Y dice, y hace una locución el presidente en cadena nacional para defender su reputación. Pero claro, pues, porque ¿cómo no va a defender un ser humano al que le acusan de un acto primero que yo ha cometido? Yo le voy a decir una cosa. Yo lo dije en el comentario en la primera parte de este espacio. O sea, el presidente tiene legítimo derecho de defenderse. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, sería una locura decir que el presidente no tiene derecho de defenderse. Pero ayer, ¿qué sentí? Le voy a decir lo que yo le dije a la audiencia muy temprano. O sea, yo sentí que el presidente está preocupado de que le asesinen su reputación y no está preocupado de que nos están asesinando en el Ecuador. O sea, me hubiese encantado, le digo con todo respeto, ministro Bernal, me hubiese encantado escuchar al presidente en su alocución de 18 minutos ayer referir algo sobre, por ejemplo, lo que le pasó a un ciudadano en Guayaquil, en Sauces 9, que lo envolvieron en explosivos, algo que yo no he visto nunca en el Ecuador. O sea, me parece que eso, entendiendo que el presidente se tiene que defender, ministro Bernal, o sea, eso para mí no tiene discusión. Se tiene que defender y tiene el derecho de defenderse el presidente en el campo que considere. Pero a nivel público, creo que muchísimo más importante que la reputación del presidente es lo que nos están haciendo los ecuatorianos, porque no solamente estamos hablando de Guillermo Lasso, ciudadano,
político, sino de Guillermo Lasso, presidente de la República. Y ese tal vez, ese sentir yo lo trasladé a la audiencia y le traslado a usted. Y me parece perfecto. A ver, vamos por partes. El presidente el día de ayer hace una cadena nacional en la cual se permite responderle al país sobre un hecho cierto, constante y tangible que se vivía en el país en ese momento. Sin perjuicio de ello, yo respeto su punto de vista, mi querido Fabricio, pero yo le pregunto también, bajo ese parámetro, ¿alguien dijo algo cuando el presidente en varias cadenas salió a mencionar de los jueces corruptos que sacaban a los delincuentes, narcotraficantes? ¿Alguien más se pronunció del sector público, de la opinión pública? Nadie. No. ¿Por qué no valoramos lo que el presidente dice en el momento en que se tiene que decir? Porque significaría que su comentario es que el presidente durante toda su alocución, a lo largo de toda su vida política y a lo largo de toda su existencia como presidente de la República, ha dicho solo sobre su reputación. No, yo hablo de la locución de ayer. Pero por supuesto, porque es un tema puntual, pues porque estamos hablando de un juicio político, no estamos hablando de un pedido de información, estamos hablando de que se apruebe un juicio político, como dicen, somos del gobierno las primeras veces en todo, ¿no? Primera vez que nos hacemos cargo de la desnutrición crónica infantil, primera vez que luego de la pandemia empieza a crecer la economía, primera vez que vendemos más de 170,000 millones de dólares en el Ecuador, primera vez que se empieza a crear empleo adecuado de manera constante y permanente, primera vez que se enjuicia un presidente en 90 años. Así es, el gobierno las primeras veces. Cuando hay un hecho de esa magnitud, es natural y objetivo que un presidente se pronuncie sobre ese hecho en ese mismo nivel de magnitud, pero no ha dejado de pronunciarse lo otro. ¿O recuerda usted que el presidente hizo 3 cadenas indicando al país sobre la realidad de los jueces que sueltan a los narcotraficantes que también generan daño al país en seguridad? ¿Quién se pronunció? ¿Fiscalía? No. ¿Consejo de la Judicatura? No. ¿Asamblea? Menos. Entonces, hay que hacer un equilibrio en cuanto a las cosas, pero yo respeto su punto de vista. ¿Usted cree que ahí debía haber incorporado otros temas de informe también sobre temas de seguridad, sobre temas de avance del proyecto de desarrollo de desnutrición crónica? Probablemente, depende de la perspectiva. Yo creo que el presidente ayer tomó la decisión de informarle al país cuál es su postura y manifestar que están efectivamente intentando asesinar su reputación. Porque lo que le acabo de mencionar, que es un tema que no hay en dónde perderse, que es un tema elemental. Oiga, el otro día estuve en la asamblea y quería explicar temas igualmente elementales y hay ocasiones que digo, o no entienden o no quieren entender. Me quedo con la segunda, porque sería penoso al país que temas tan elementales como el que acabo de mencionar no entiendan de verdad los que nos representan en la Asamblea Nacional. Y esto es lógico. Acaba de mencionar la asambleísta, caramba, se me va el nombre cada momento, la que estuvo previamente donde usted. Pamela Aguirre, de que tienen una alianza entre social cristianos y UNES para tumbarle al presidente. Bueno, pues si esa es la realidad del país, vamos a dar batalla, y batalla buena, batalla de las ideas, batalla contenida con hechos ciertos como el que hoy día, sin ser vocero de este ámbito de carácter político, por lo que el único vocero en este particular caso es el ministro de Gobierno, ¿no? Y vamos a apoyarle colateralmente quienes creemos firmemente de que esta es una realidad y que debemos ponerle la verdad de por medio a los ecuatorianos. Lo otro es una vil mentira y una perversidad contra el presidente Lasso. En medio de toda esta coyuntura, hay demandas que tiene el país. Mire usted la preocupación generada por lo que pasó en Alausí, que de acuerdo a lo que se conoció, lo de Alausí se pudo haber evitado, en el sentido de que ya había una alerta amarilla que no se la pasó a naranja y pasó lo que pasó. Yo no sé si usted tiene información sobre si fallaron ahí los monitoreos, si es que no hubo una evacuación adecuada. ¿Tiene usted conocimiento de qué fue lo que pasó? Mire, yo creo que quien puede darle una información detallada de este tema son las instancias pertinentes del Ministerio de Obras Públicas, de la Secretaría de Riesgos, que con gustoso estaré de pedirle que acuda. Sin perjuicio de ello, vea, Fabricio, llevar el tema a que esto de aquí también ya es culpa del gobierno, lo relacionado con un fenómeno natural sería perverso. Nosotros estamos viviendo un momento crítico en el Ecuador. Lo sucedido en Alausí es muy crítico. Tenemos hoy 636 damnificados ya, a los cuales estamos dando la atención necesaria. Se han activado
todas las acciones y protocolos de protección, Fabricio, en Alausí. En este momento tenemos 100 técnicos, nosotros, solo como Ministerio de Inclusión Económica y Social, duplicamos el número de técnicos con mi llegada inmediata a Alausí el día que sucedió esta situación crítica y calamitosa. Técnicos que están dando protección social, psicosocial, acompañamiento, consejería, dándoles kits alimenticios, kits de vivienda. Estoy en próximos minutos llegando a un acuerdo con un grupo empresarial cuencano que va a entregar alrededor de 196 estructuras para poder apoyar, me refiero de vivienda, para poder apoyar a la gente de Alausí. Estamos pidiendo ese apoyo, vamos a entregar más de 5.000 aguas a esta zona. Todo esto es todos los días, de ayer hasta altas horas de la noche, gestionando, regulando todo el tema de donación. Hemos aperturado 4 centros de acopio: Quito, Riobamba, Alausí y ahora Guayaquil, en donde estuve el día de ayer recogiendo justamente parte de ese apoyo que la gente de la Universidad Católica de Guayaquil ha entregado, personal docente, estudiantes, personal académico, es decir, una minga por una realidad que nos merece hoy unidos como ecuatorianos. Lo otro es un tema que tiene que analizarse. Yo no voy a desestimar que puede existir esa realidad, no soy el que conozco. Le diría, y sería falso de mi parte decir, no, mire, fue así, fue este procedimiento. Pero les habrán dado explicaciones a los ministros. Usted por su condición de ministro de Inclusión Económica y Social, por la parte social. Yo estoy ahí de manera permanente. El presidente ha manifestado, el 19 de febrero se presentó la alerta amarilla, luego se conminó al alcalde en funciones a que inicie un proceso de evacuación y que nos entregue un terreno para las adecuaciones de los albergues. Es decir, el gobierno ha estado de manera permanente. Según el alcalde, se logró una evacuación del 80%. Por eso es menor la cantidad de gente que no evacuó y que lamentablemente sufrió este daño, pero son cada una de las instancias responsables las que tienen que dar la información respectiva. En lo que a mí compete, le debo mencionar, Fabricio, hemos actuado con celeridad, con eficiencia. ¿Perfectible todo el tiempo? Sí, porque es necesario que toda la política pública sea perfectible y no escrita en piedra. Todos los días aprendimos, a pesar que este es el segundo año que vivimos los momentos más críticos también en términos invernales. Si usted hace una fotografía del año 2022, es casi lo mismo lo que habíamos vivido. Tuvimos el sismo de Esmeraldas, hoy tuvimos el sismo de Guayas, Azuay y El Oro. Tuvimos una época invernal en la cual tuvimos problemas como la gáscara, lo relacionado con el palmar en la provincia de Cotopaxi. Tuvimos el deslave de Chimbo, de Guano, el socavón de Nabón, el socavón de Zaruma. Hoy tenemos una situación casi de reprise, nuevamente viviendo una situación igual, con un sismo de por medio, con un deslave que a mi parecer es uno de los más graves eventos catastróficos que ha tenido el país luego del el sismo de Manabí. Por lo tanto, estamos asumiendo con fuerza, no nos hemos descuidado un segundo en cada una de las competencias del gabinete. Ministro, tras el sismo del 18 de marzo, el gobierno hizo algunos ofrecimientos. Yo le quiero preguntar a usted si es verdad que en Machala, de 90 bonos de arrendamiento entregados solamente, ofrecidos solamente entregaron 6. ¿Es cierto eso? Es probable que así sea, Fabricio. De hecho, vi la noticia, le preguntaré a la ministra de Vivienda. Nosotros estamos ya entregando 239 bonos de contingencia en todo el país con respecto al sismo y a la realidad climatológica invernal que vivimos. Los procedimientos, Fabricio, que se tiene dentro del manejo de la plata pública, usted algún día ojalá le pueda servir al país. Estaría muy gustoso que gente como usted le sirva al país. De ser el caso que así se anime en algún momento. Pero se va a percatar que cuando maneja recurso público, que no es el suyo, ¿no?, ni el que esté en mi bolsillo, sino es de la ciudadanía, hay que manejar con rigurosidad. Por ejemplo, para entregar a un arrendatario el bono de vivienda, porque esto va para un arrendatario, el beneficiario tiene, de acuerdo a la normativa establecida, que registrar la pertenencia del lugar que lamentablemente fue afectado. Ayer estuve en Guayaquil y de manera personal pude evidenciar el área en donde el río se lo fue llevando las casas. Y cuando pudimos hablar, lo que nos dijo la ciudadana: ministro, no tengo ningún catastro porque yo invadí esta zona, por lo tanto estaba de manera ilegal ahí. ¿Y qué es lo que hicimos? Buscamos los mecanismos, la forma. Nuestra coordinadora zonal sabe cómo lo logró. Encontró que estaban pagando luz, agua, y eso estamos identificando para que justifique. Porque la ministra de Vivienda, al igual que yo y al igual que usted cuando preste un servicio público, tenemos que precautelar que el recurso público sea bien manejado y se entregue de manera adecuada. Y así sea $20, pero es recurso público, porque los órganos de control,
Luego estarán verificando que usted ya ha cumplido la normativa mediante la cual se procede. Esas dificultades como la que le acabo de mencionar, puede ser la que haya llevado que todavía no se entreguen los bonos de vivienda, como usted bien lo ha citado en Machar. Correcto, ministro Bernal. Le quiero agradecer por estos minutos para hablar un poco sobre lo que está pasando y cómo el gobierno ha visualizado esta situación política, pero también hablando algo de los temas sociales y de su gestión al frente de esta cartera. Muy amable, ministro. No, y gracias, Fabricio. Perdone la emotividad, pero a veces a uno se le sobrepasa las emociones, a las razones, motivado también de la sin razón con la que a veces se actúa en la política del Ecuador. Sí, lo que yo le digo es, y por eso le expresé lo que yo al menos sentí respecto a la intervención de ayer. No, y está bien, es bueno disculpar. Es que hay una situación de inseguridad galopante que lamentablemente uno siente que se ha normalizado. Y le digo, yo le expresé a la audiencia, le digo a usted, ministro, yo hubiese esperado algo más de la intervención de ayer hablando de este tema. De lo que estamos viviendo los ecuatorianos, más allá de la postura personal del presidente. Y permítame solamente hacer un paréntesis con respecto a eso. Creo que todos los ecuatorianos estamos conscientes de esta realidad, más aún el presidente de la República, que ha puesto un plan de inversión de 3.000 millones de dólares para reforzar la fuerza pública, que ha puesto un plan para acrecentar la fuerza policial en 10.000 nuevos efectivos. No se trata solamente de eso, efectivamente. Se trata también de ir creando las condiciones que nos permitan mejorar la economía para que se creen empleo como se ha creado el empleo. Lo que pasa es que no podemos vivir en el Ecuador de las percepciones. La opinión en el Ecuador es como... A ver, son 18 millones de opiniones. Pero verá que y 18 millones de percepción. Tema de inseguridad ya no es percepción. A ver, no le digo que sea un tema de percepción ni seguridad, mi querido Fabricio. Lo que le estoy diciendo que lo que no es perceptivo es de que no se haya actuado para ir haciendo acciones que permitan esa disminución. O es perceptivo los 445.000 nuevos empleos adecuados. O es perceptivo los más de 170.000 millones de dólares que se vendió en el 2022, enormemente superior al año prepandemia del 2019. O es perceptivo que hemos logrado reducir el déficit del 1% y que hoy no tengamos que incrementar impuestos para asumir una catástrofe como la del sismo, ni tampoco tratamos mal a la gente en los sismos. Como tampoco es perceptivo lo que pasó ayer en Sauces. No, en imposible, yo no he dicho eso. Lo de los decapitados y desmembrados. Es una realidad que no fue generada por nuestro gobierno. Cuidado, este es un tema estructural que viene de muchos años. Sí, y si quiere que lo diga, lo digo con fuerza. Esto es por la permisibilidad de los dos gobiernos anteriores al narcotráfico y al del... Ahora ustedes son gobierno y tienen que enfrentar eso. Y estamos haciendo eso. Le acabo de mencionar desde la seguridad, 10.000 nuevos efectivos, 3.000 millones de dólares para seguridad. Estamos implementando todo lo necesario para darle paz a los ecuatorianos. Pero efectivamente tenemos que enfrentar algo que asumimos con fuerza, pero que lo vamos a vencer. Ministro, yo sí valoro que usted nunca rehuye las entrevistas con nosotros y le agradezco por eso. Gracias, siempre, ministro. A las órdenes. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, aquí en A Primera Hora. Pausa. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.